Y me da mucho gusto saludar por la vía telefónica a Arturo Blancos Espejo, director general de Estadísticas Económicas del INEGI. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, también muchas gracias. Y pues el día de ayer ustedes presentaron los resultados de la segunda edición de Ecovid IE y del estudio sobre la demografía de los negocios 2020 con datos que son pues en alguna parte alarmantes, en otra parte pues son un poco mejor que la encuesta anterior. Entonces, ¿qué nos puedes decir de manera pues general de este estudio? Pues es un estudio, como bien lo dices, que es continuación de uno que presentamos en julio, que está relacionado al mes de abril, ahora está relacionado al mes de agosto, algunas preguntas también a septiembre, pero lo interesante es ver la evolución en este tipo de encuestas, donde lo que busca fundamentalmente es darle seguimiento a una problemática como es lo que estamos viviendo todo el mundo, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente las empresas tienen menor afectación en agosto que en abril. Sin embargo, todavía estamos hablando del 87% de las empresas que tienen alguna afectación, y la afectación fundamental es la disminución de los ingresos y la baja de demanda. Estamos hablando de que la disminución de ingresos estamos cerca del 80%, del 79.2% de los que sufrieron alguna afectación, y la baja de demanda del 51%. Y el efecto ya, la afectación en sí o la baja de los ingresos, estamos hablando del 50% de lo que venían recibiendo el año anterior. Entonces, bueno, pues es una afectación fuerte todavía. Sin embargo, pues efectivamente es menor en este mes de agosto que la que vimos en abril, ¿no? También sigue bajo, es una buena noticia, que sigue bajo la reducción de personal, subió un poquito de 14.3 a 16.3 de las empresas que tienen reducción de personal. Sin embargo, también vemos que hay reducción de remuneraciones y de prestaciones, también sigue bajo. Entonces, pues en esta encuesta que estamos dando a conocer, pues se muestran muchas cosas sobre pues cómo las empresas también se han ido adaptando a este tipo de circunstancias como la que pasamos todos de la COVID. Y bueno, una de las cosas importantes es que tienen una expectativa mejor, por un lado, de que pueden pasar, digamos, una mejor situación, incluso que el año pasado, en un escenario, digamos, tendencial. Los empresarios hablan de que si en abril hablaban de que el 20.5 iban a aumentar sus ingresos, o sea que el 20.5% de las empresas pensaban aumentar sus ingresos, ahora sube a 26, y los que les iba a disminuir, que eran antes la mitad prácticamente, ahora disminuyen el 32%. Entonces vemos esa situación, y eso es porque se le pide los escenarios hacia adelante, los siguientes 6 meses, con respecto a los mismos meses del año anterior. Entonces, pues ya hay una mejor, digamos, escenario, una mejor expectativa, y una de las cosas importantes que cómo se adaptan es que los empresarios piensan también que algunas de las medidas que han instrumentado por la pandemia, pues se queden de manera permanente, como las ventas por Internet. La mitad ya está pensando en dejar las ventas por Internet como un medio, al igual que ofertar nuevos servicios y bienes. Estamos hablando de una de cada 3, y los turnos de trabajo también una de cada 3. Y en particular para las empresas grandes, la mitad ya está pensando en adoptar turnos de trabajo, el home office, el trabajo en casa, pues también el 45% de las empresas grandes ya lo piensa o ya lo tiene como una medida permanente. En fin, vemos cómo las propias empresas se van adaptando a la situación y van pues adaptando su fuerza de trabajo y también sus productos. Y bueno, pues esto es un panorama más o menos general de lo que está sucediendo con los empresarios, tanto los micro como los medianos y pequeños y los grandes.
Y justo creo que un dato importante de lo que ustedes resaltan son las políticas de apoyo que están pidiendo las empresas, donde pues los apoyos fiscales sale como la primera opción o como uno de los primeros llamados que hacen y va contrario a lo que se ha señalado desde el gobierno de nuestro país. Existe una disonancia de esta parte. Sí, efectivamente, los apoyos fiscales es la primera, digamos, petición o solicitud que nos referenciaron, al igual que también aplazamiento de pagos a créditos o servicios, que antes estaba en el 55, ahora ya bajó al 46, pero los apoyos fiscales en los dos eventos habla del 60% de las empresas. También acceso a créditos nuevos, o transferencias de efectivo para que, sobre todo las pequeñas, para que puedan afrontar sus pues necesidades particulares, ¿no? De cada uno, que son diferentes, porque mientras unos piensan en pagar deudas, otros piensan en pagarle al personal, u otros piensan en otro tipo de consideraciones, ¿no? Que también referimos en la encuesta. Y justo creo que aquí es donde también se puede hacer, empezar a ver con lupa alguno de los datos, y es que alrededor de 1 millón de empresas que son pequeñas cerraron a raíz de la pandemia. ¿Cuáles fueron los datos concretos que ustedes recabaron alrededor de esto? Muchas gracias, muy interesante la pregunta, porque es un estudio bueno, que no hacemos permanentemente, pero pues en esta ocasión ameritaba hacerlo, ya lo habíamos hecho en el 2012, y lo que hacemos es que tomamos los resultados del censo económico, en este caso fue el año pasado, están muy frescos, y 17 meses después medimos áreas geográficas para ver si había la misma cantidad de establecimientos y los mismos establecimientos, o sea, es un seguimiento uno a uno, no es así en una estimación general, sino como los tenemos punteados y sabemos dónde está cada uno, pues entonces podemos hacer esta revisión. Y efectivamente de los 4.9 millones de unidades económicas referidos a este estudio que había en nuestro país en mayo del año pasado, pues 1 millón ya no está, 1.010.000 ya no está. Y en su lugar también, o en otros lugares también ha habido nuevos negocios, es decir, que pues la gente estaba trabajando en un negocio y ahora pone otra cosa que cree que le va a ir mejor de acuerdo a la pandemia, y hay 600.000 unidades económicas nuevas. Sin embargo, es de notar que en personal ocupado los que nacen son más pequeños que los que murieron, ¿sí? Entonces, eso hace que si tenemos una variación, digamos, entre el momento de mayo y el momento de septiembre de este año, un movimiento de menos 8.06% de unidades económicas, en personal ocupado es de cerca del 20%. ¿Por qué? Porque muchos de los que se murieron eran más grandes de los que nacieron, y también las empresas, como lo acabamos de ver, las empresas que sobreviven, por así decirlo, en algunos casos hubo reducción de personal. Entonces, el número de unidades pues es menos 8%, pero la variación del personal ocupado es cerca del 20%. Entonces, pues sí es un impacto que también lo vemos en que se han muerto más servicios privados no financieros que comercios o que manufacturas, e incluso en términos porcentuales, los pymes se murieron más, en una tasa mayor, el 21%, y los micros pues, muy cercano al 20.8%. Entonces, sin embargo, nacieron más micros que pymes, es lo que te comentaba hace un momento, porque pymes nacen solamente 3% de los que había antes, y las micros sí hay un nacimiento de 13%. Pues es lógico también, dado una crisis, que los negocios que vayan haciendo pues sean más pequeños que los que ya estaban, ¿no? Entonces, Arturo, ¿podríamos decir que el saldo aproximado del COVID-19 entre los negocios creados y los negocios que se perdieron son 400,000 perdidos realmente? Sí, efectivamente, en el tema neto, aquí el tema más importante es entender que en la demografía de este tipo o este tipo de fenómenos hay que medir las altas y las bajas, porque si no se queda uno pues nada más de un lado, ¿no? Por así decirlo. Si estudias nada más las bajas, pues sí puedes saber qué pasó, pero tenemos que ver que sí hay
pues un cambio que puede decirse en diferentes lados. Sin embargo, este cambio, esta tasa, no sucede en el mismo sentido, ni en todos los sectores, ni en todos los estados. Hay estados como los estados de Quintana Roo, por ejemplo, que la sufrieron más, el número digamos, de bajas, estamos hablando de cerca del 32%, ¿sí? Entonces ya se sube mucho, y hay estados como Oaxaca o Michoacán, donde su cantidad de bajas es del 13%. Entonces, pues bueno, va moviéndose de tal manera que pues esta demografía pues va siendo diferenciada en cada entidad federativa. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se murieron casi el 20% también de unidades económicas, ¿no? Pues Arturo Blancas Espejo, director general de Estadísticas Económicas del INEGI, muchas gracias por habernos acompañado hoy por la mañana. Datos importantes acerca de este estudio que pues nos presenta un adelanto de lo que se ha vivido en la pandemia en el sector privado, en los negocios, y pues las afectaciones concretas acerca de esto. Al contrario, Juan Carlos, a tus órdenes, y invitamos a todos tus radioescuchas a que consulten la página del INEGI y vean con más detalle los resultados. Hay muchas cosas más.